Buenas tardes, Sol Vergés, bienvenida a este espacio. Estamos nada menos que en el 20º programa. ¿Qué hacemos los traductores públicos? Hoy Jorgelina Capacho no puede acompañarnos porque está en un viaje de estudios, está en Londres, nada menos. Así que para no perder la frecuencia y no desaprovechar esta oportunidad, te tenemos aquí en nuestro espacio de difusión del traductor público. Sol, bueno, ya te anticipé en redes, dije a qué te dedicas, pero bueno, si querés, podemos empezar de esta manera. ¿Cómo estás? Contanos, sos traductora pública, pero contanos cuál es tu perfil diferencial. Buenas, ¿cómo andas? Gracias por la invitación antes que nada. Bueno, sí, yo soy traductora pública, recibida en la UBA, trabajé en distintos ámbitos. Desde que me recibí trabajé casi siempre, no, siempre en traducción, ya sea en el ámbito privado o después con traducciones públicas. También soy intérprete de conferencias, pero esto con pinzas porque no tengo tanta experiencia como si la tengo con las traducciones. Y bueno, y me gusta colaborar en distintos colegios, porque estoy matriculada en dos colegios y colaboro desde distintos lugares con ambas instituciones. Y bueno, desde hace más o menos, a ver, quiero decir 5 años de la pandemia, ¿no? Sí, 2025. Bueno, hago solo traducciones públicas. Antes mezclaba con otro tipo de traducciones, pero ahora solo públicas. Así que bueno, ese es el perfil actual que tengo. Muy interesante lo que decís, Sol. Solo traducciones públicas. ¿Y cómo ves la traducción pública, no como trámite, sino como ejercicio y sobre todo como plataforma de resguardo respecto de la inteligencia artificial? Mira, del auge nuevo este de inteligencia artificial es tan nuevo que todavía, o sea, lo he investigado, lo he analizado, ya sé cuál es mi postura en cuanto al uso, no uso, cuándo se usa, cuándo no se usa, pero me parece arriesgado con este estado tan verde que tiene esta tecnología hacer una declaración terminante. Yo diría que estamos en Ah, veremos. Hoy justamente compartió el Colegio de la Abogacía una guía de uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, y tenía errores de edición groseros en el mismo documento en el que comunican esto. O sea, estamos como en una etapa de transición para todos y me parece que es prudente como todavía no emitir juicios al respecto. Pero bueno, bueno, coincido con lo que sacando la decís. inteligencia artificial, yo creo Mm. que la traducción pública tiene un lugar muy, muy prioritario en la administración pública nacional, por suerte todavía, se pide, se exige, se respeta, eh, y irónicamente la mayoría de mis traducciones públicas son para el extranjero. O sea, hay gente de Argentina que tiene sus títulos, sus documentos, o que está migrando o que se va a estudiar afuera, que confía en un traductor público de Argentina para irse con sus documentos traducidos. Bueno, mira, qué interesante. Tú sos coadyuvante de procesos migratorios. Sí, no sé si tanto porque no ayudo, va, o, digamos, me meto en lo que concierne al trámite de la traducción, la postilla, por supuesto, o el habilitado según el país, pero no hago ningún tipo de gestión directamente vinculada con el trámite migratorio, porque ya eso me parece que es más para un abogado No, claro, especialista. claro, por supuesto, pero Pero sí, desde tu lugar, sí, 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 muy sí, sí. bien. Sí, sí, el asesoramiento es completo. De hecho, muchísimas veces hago todo el asesoramiento previo y después la traducción la contratan con otra persona que les cobra menos. Pero bueno, yo hice mi parte, es parte del asesoramiento inicial, ¿no? Mm. Explicarles qué necesitan, cómo se tramita, dónde lo pueden tramitar, ofrecer servicios express o más urgentes de apostilla o de habilitado cuando no tienen tiempo. Todo eso, digamos, les ayuda a las personas a hacer todo más ágil, si bien no son específicamente el trámite de migración, que ahí yo no entraría Seguro. por ahora, nunca se sabe. Muy bien. Y bueno, a mí realmente hay varias cuestiones que me interesan de tu perfil. Si bien yo ya lo anuncié, está bueno también repetirlo. Y es que sos, hasta donde yo sé, la única, o al menos una de las poquísimas, que se ha dedicado a estudiar el régimen legal en su versión actual en Argentina. Tenés un libro muy completo
que está ya atravesando su segunda edición, ¿verdad? Sí, Es un libro gratuito del cual vamos a hablar, en donde vos aportás un panorama de la profesión del traductor público en la actualidad. ¿Cómo ves entonces el traductor público y su realidad jurídica normativa en Argentina y particularmente en Río Negro? mira, contrario a lo que mucha gente piensa, en Río Negro los requisitos de matriculación son exactamente iguales a los de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Del colegio más conocido, más prestigioso. Porque en una oportunidad fui a una asamblea y había personas que pensaban que todas las provincias o todas las demás leyes tienen requisitos de matriculación más amplios o menos restrictivos, como digo en el libro. Pero en Río Negro tenemos la misma, la ley es casi letra por letra los mismos requisitos para ejercer, ¿no? Título universitario y todo lo demás. Así como en muchas otras provincias, hay solo tres que no tienen estos requisitos, solo tres colegios o leyes también que son menos restrictivas. Pero digamos que mis matrículas son idénticas en una provincia y en otra, tanto de las normas éticas como la ley en sí son prácticamente idénticas. O sea, en eso tuvimos la ventaja, quienes venimos de matricularnos allá, de no tener que adaptarnos a ningún, mucho a ningún requisito adicional o menor, porque es lo mismo, digamos, se encara con el mismo, con los mismos principios. Lo único que tiene de diferente son los costos de legalización y de matrícula. Porque al ser colegios más chicos, los del interior, el colegio de Río Negro es muy chiquito, empezó en 2012, eh, ¿Cuántos todavía, matriculados tiene? gente que se matriculó 97, gente que Ah, ejerce 72, si no me equivoco, con todas las bajas que hubo a lo largo del tiempo, bajas, adiciones, así, pero es muy chiquitito el colegio. De esa cantidad, ¿cuántas se ejercen? No lo puedo decir a ciencia cierta, eh, pero no conozco a otra persona, por ejemplo, que haga solamente traducción, eh, además de, digamos, de las colegas que yo conozco, ¿eh? Porque hay muchísimas que no conozco que son de otras ciudades, tal vez hay un montón de matriculadas del colegio que se dedican solo a la traducción, pero que yo conozca, no, ninguna. claro. En cambio, en Cava, mis colegas de Cava, yo supongo que hay muchísimas personas que se dedican 100% a la traducción. Lo que pasa es que muchas veces no comparten en redes. Yo conozco muchas colegas que son compañeras de la facultad, excelentes profesionales y que están siempre tapadas de trabajo y no tienen redes. O sea, no existen en redes. Entonces mucha gente piensa que somos pocos los que hacemos solo traducción y en realidad hay un montón de gente que se dedica mucho a esto y que hay mucho trabajo pero que no lo está publicando o no está compartiendo. Exacto, bueno, y sí, el tiempo es uno y cuando estás tan absorbido con el trabajo quizás no tienen tiempo o si tienen, les queda tiempo libre lo dedicarán a otra cuestión. Y me gustó esto que dijiste o me interesó, me dijiste que de todas las leyes que hay de creación de consejos profesionales en el país, solo tres son menos restrictivas. Entonces, Sol, para quien nos escucha y quien no sabe demasiado o se centra a veces demasiado en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas leyes de creación de colegios de traductores hay en el país y cuáles Mira, son estas que son buena menos pregunta, restrictivas? ¿cuántas leyes hay? Porque leyes hay, si no me equivoco, sin soplar del libro, 14. Lo que pasa es que colegios se formaron 12. Porque, por ejemplo, Ah, tenemos el caso de Entre Ríos, que tiene un proyecto de ley que estuvo aprobado, pero nunca se creó el colegio, entonces caducó la ley. Después se intentó otra sanción, pero tampoco se creó el colegio, entonces Entre Ríos tiene ley, pero no tiene colegio. Y al no muy tener bien, colegio no se puede implementar la ley. Entonces tenés claro. ese caso. Y después colegios funcionando actualmente son 12 que no me voy a lanzar a nombrarlos porque me voy a quedar seguro fuera con alguno. Bueno, Pero pero lo solamente interesante, Mendoza, sí, Tucumán y Santa Fe tienen lo que llamamos requisitos menos restrictivos, que es que matriculan siempre gente con título. Esto lo han aclarado muchas veces, la ley lo dispone, tienen que tener título, pero en sí. traducción. O sea, no traducción pública. Y puede ser lo que se llama educación superior no universitaria. Entonces, o sea, que son los títulos técnicos, científico-técnicos y Mm. demás. Pero sí se necesita título para ejercer, pero bueno, tienen
otras leyes, o sea, el requisito de título es diferente al de las demás leyes más antiguas. Lo interesante de esto que vos aportás es que nos das una mirada federal que de momentos está ausente, no solamente en los argentinos, sino también en las miradas de los traductores públicos. Porque uno dice el Colegio de Traductores Públicos y nos inclinamos a veces Sí, yo no casi sé naturalmente ahora, hacia la ciudad de Buenos Aires por cuestiones obvias, ¿no? Pero sí, bueno, sí. interesante todo esto que vos contás, no es el único. No, y cuando Hay yo 14 estudiaba, leyes, 12 colegios claro, entonces. yo terminé en 2006 la carrera, creo. Y en régimen legal, ni en, que es la materia específica donde tendrían que haber hablado de Sí, esto, y en las demás materias nunca, pero jamás se nombró la existencia de otros colegios. Pero bueno, ya te digo, yo terminé en 2006, hace mucho, tal vez ahora ya se está nombrando. A ver, está bien que se haga énfasis en la UBA en el Colegio de Buenos Aires porque es el colegio que está en la misma jurisdicción. Ahora, la preocupación viene cuando a veces nos damos cuenta de que en universidades del interior hacen referencia al colegio de la Ciudad de Buenos Aires como si fuera el único o el federal, el nacional, cosa que, de hecho, bueno, en la misma Universidad de que está cita en Río Negro, sabemos que los planes de estudio hacen referencia al colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Y nunca nunca en el programa formal se habla del Colegio de Traductores Públicos de Río Negro y esto tal vez se deba a que los planes son más antiguos que el colegio, queremos creer. claro. Pero bueno, no, eso no se sabe, la gente que creó el plan ya no estaría acá para responder. Y en el caso de la UBA, el plan sí tuvo reformas, entonces, digamos que se hubiera justificado poner, digamos, incluir, aunque sea una mención, existen otros colegios, eh, o a ver, para despertar el interés. Hoy en día, repito, tal vez esto ya, aparte con digamos, las redes sociales o lo masivo que es todo el Sí. manejo de la información, yo creo que ningún estudiante termina sin saber que hay más de un colegio. Mira vos, tanto acceso a la información, tanta conexión a Internet y pareciera como que a pesar de eso falta información o se dan por hecho ciertas situaciones. Ya que hablas de las redes sociales, vos tenés una presencia muy importante, tenés muchos seguidores y además aportás contenido. Muchas veces, según puedo ver, compartís tus experiencias. Sí, ¿Cómo ves que se está comunicando lo que hace el traductor público en redes? ¿Cómo ves a los mira, jóvenes? mi situación es particular porque yo comparto información que es útil para colegas y no para clientes. Hay muchas Claro, personas que están haciendo eso. Hay otras que tienen como un mensaje mixto que no entendemos si le hablan a colegas o le hablan a clientes o a las dos cosas, o como que el mensaje se pierde un poco porque si vos estás explicando cómo apostillar un documento, yo entiendo digamos, en principio diría, vale, está hablando a sus clientes, a ver cómo, pero después mezclan con, en el mismo, digamos, en la misma pieza, claro. comparten para colegas, que esto no, a ver, no es algo negativo, pero está pasando eso, que hay gente que le habla a colegas solamente, como es mi caso, al menos en Instagram y Facebook, que bueno, están vinculados, se publica lo mismo. En cambio, en LinkedIn no tengo una estrategia definida y trato de no publicar tanto porque, digamos que ahí es donde me encuentran más mis clientes, igual que en el perfil de Google que tengo, que, o sea, ahí es donde están, digamos, donde yo capto clientes. Y también con YouTube, con los videos instructivos, pero de apostilla específicamente. Digamos que yo sé que mucha gente entra a ver cómo apostillar y después yo les aviso que además tengo el servicio de traducción. Entonces son como canales distintos, ¿no? Y cuando uno piensa, si alguien piensa en la estrategia de redes con estrategia, tal vez está bueno ajustar eso. ¿A quién le estoy hablando? ¿Le explico al cliente que no sabe ni qué es una traducción pública? ¿O le explico a mis colegas Bueno, puede cuestiones? ser eso también, Claro, ¿eh? yo elegí hablarle a colegas porque en estos años de ejercicio noté muchísimas veces al derivar trabajo o al trabajar en conjunto que había muchas cosas que para mí eran obvias, que para otros colegas no eran tan obvias. Por Ah, mira ejemplo, vos. qué va en la fórmula de cierre, cómo se da el formato,
cómo, o sea, cuestiones básicas del ejercicio diario. Ay, hablando de cuestiones básicas, la intervención del traductor público, una traducción pública, ¿va entre paréntesis o va entre corchetes? Porque tiene que ver, ¿no? Con algunos mensajes que se comunican. ¿Qué decís? Mira, va entre corchetes tradicionalmente, pero los reglamentos no son tan explícitos con este requisito. Mm, Entonces, a la hora de, aparte empiezan los interrogantes, bueno, de gente que tal vez no tiene todavía la seguridad o que no, que dice, ay, claro. pero si en el documento fuente aparecen corchetes, ¿qué hago? Hay bibliografía al respecto, hay autores como Mayoral Asensio que, digamos, aportan directrices, si bien Claro, quizás no yo se se me llevan baso en los los reglamentos. reglamentos, o sea, para la práctica profesional me parece que tenemos que guiarnos siempre por lo que dice el reglamento para cumplir con. Ahora, después, el análisis que cada uno haga de qué es lo que, digamos, como bien decís, la gente que con autoridad dice, mira, es preferible usar esto, esto o esto. Y uno Claro, puede ir tomando o sea, podés leer toda la teoría que quieras o toda la práctica y unir todo eso y cumplir con el reglamento o hacer lo que quieras porque lamentablemente los reglamentos, va, no lamentablemente, tiene una lógica, ¿no? Pero ningún reglamento permite al legalizador hablar sobre el contenido o dictaminar o decir algo del contenido en la traducción. Entonces, lo único que verifica es que tenga el título que dice el reglamento y que tenga la fórmula de cierre. Todo lo que hay en el medio es responsabilidad absolutamente del traductor o la traductora que firman. Entonces, o sea, a ver, está ese requisito de se puede hacer aclaraciones, bla, 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 no especifica muy bien cómo. Hay que decir que la traducción es de las partes pertinentes. Sí. ¿Cómo verifica el legalizador que son partes pertinentes? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, si estuviera legalizando un documento del chino del español al chino, saber que eso que está en chino es partes pertinentes? O si se mandó a traducir algo en francés y yo no me estoy dando cuenta. O sea, son, eh, no sé si fallas, porque, ¿cómo llamarlo? Son cosas que no, ningún colegio puede comprobar, ni ningún colega que no sea del mismo idioma, digamos. vamos a, si te parece, muestro acá muy brevemente, Un bueno, modelito. un modelito, there appears, todo esto que nosotros solemos poner cuando sobre todo traducimos al inglés, las intervenciones, digo, entre corchetes, ¿verdad? Es decir, Bueno, ahí también hay es ahí una también, práctica como muy extendida, pero bueno, no está sellado en los reglamentos. bueno, de hecho yo reproduzco, que esto ya sé que es muy controvertido, pero si aparece el escudo de armas de Argentina, yo pongo el escudo de armas en Argentina. No hago, si son símbolos conocidos Claro. y si lo amerita, porque por ejemplo hay sellos o marcas de agua, lo que fuera, que tienen algo adentro que está en el idioma fuente, y bueno, eso sí se traduce, lo podés reproducir y traducir, pero lo que es elemento gráfico, yo no lo describo, lo pongo, lo reproduzco. La crítica que se hace a esto es que estamos falsificando símbolos patrios y en realidad no, o sea, al tener nosotros estos requisitos tan estrictos de que tiene que decir el documento traducción pública, que decir cuántas hojas tiene, tiene que haber un vínculo y además firmado digitalmente, no hay manera de que malentienda y se pueda llegar a entender que eso es una falsificación del documento fuente en otro idioma. No hay Claro. manera. Pero bueno, yo sé que es una práctica que no es tan habitual, pero a mí realmente, bueno, y cuando usaba el corchete únicamente porque no teníamos los medios, no hacía tampoco una descripción como las tradicionales. There appears, para mí no aparece nada, o sea, está, porque si lo decís así, there appears o aparece un sello, no aparece, aparecer es hacer ¡fup! Y nada, aparece, ya está en el documento. Y va a estar ahí, salvo que lo rompamos entonces yo diría, me limitaba a poner qué hay o qué se ve en el documento. Pero bueno, yo I sé que can see, claro, claro, sí, 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 sí. No, bueno, eso ya, yo creo que ellas sí, ya son decisiones profesionales de cada uno, según quizás lo que traiga sellado como aprendizaje de la facultad, pero
más allá de la opción léxica que elija cada uno, cuando el traductor público interviene para marcar una diferencia entre el paréntesis que es propio del original, marcar esa diferenciación y la alternativa quizás es el corchete. Es una Sí. práctica, me parece, instalada y hasta que tiene que ver con el sentido común. Ahora, ¿cómo ves que se comunica esto en redes? Vos estás muy en contacto con los traductores públicos jóvenes. Los que se dirigen a otros traductores, a otros colegas, traductores públicos, ¿comunican con precisión lo que hacemos o hay bastante confusión? Yo siento, pero esto es, bueno, como todo lo que digo es mi opinión y no me cierro a escuchar alternativas y cambiar de opinión. Mm. eh, que hay como una reproducción de lo que ven en las distintas páginas de los colegios o lo que se viene arrastrando. De hecho, en el libro hay toda una parte en donde yo hago un cuestionario de algo sobre un tema que suele surgir y cuando pregunto, bueno, pero ¿por qué opinas eso? La mayoría de las respuestas, y eran bastantes, eran casi 100 encuestados, digamos, era porque así me lo enseñaron en la facultad, porque así lo dice el colegio, porque así me lo enseñaron. Ah, O sea, por eso te digo, es una sensación porque también o sea, la gente que me aparece en redes por el algoritmo que tienen mis redes, por el uso que yo le doy, mm. me muestran o yo veo en eso solamente casos así, de la gente más joven estoy hablando, como una reproducción de lo que les enseñaron, lo que les dijeron, Ah, claro. pero no tanto una reflexión. O sea, yo lo que me senté a hacer con el libro es a reflexionar, pero con fundamento, es decir, bueno, esto es así porque, o si no hay fundamento, sentar y decir, bueno, es mi elección, como decís vos, o como hablamos con esto de los corchetes, es mi elección estilística. Y si estoy En dentro de la realidad, ley y del reglamento, lo de los corchetes, hay bibliografía al respecto, más allá de lo que sí, sí, uno sí, tenga pero pensado y elección. claro, pero Hay un fundamento teórico para eso. claro, pero lo que cuando vos cuestionás esto en una traducción pública, la persona te dice, pero el reglamento no lo dice. Entonces, ahí está el problema. O sea, por más Claro. que sea un uso general, que tenga una lógica absoluta, yo también uso, o sea, yo siempre usé los corchetes y los sigo usando. Y es más, cuando es necesario, pongo al inicio de la traducción que todo lo que está entre corchetes son notas de la traductora. Ah, mirá qué interesante. Claro, claro, por supuesto. En los casos en los que no es, porque hay documentos en los que hay que poner bastante intervención nuestra, que requieren mucha intervención, porque hay Claro. muchas cosas implícitas cuando se hace referencia, por ejemplo, a un artículo y ese artículo es importante. Por ejemplo, la caducidad del certificado de antecedentes penales. Si vos querés ponerlo, porque se menciona nada más que el artículo, pero no Ujú, dice este certificado tiene o sea, caduca a los 5 días, no lo dice expresamente, está mencionado. ujú. Algunas veces tal vez amerita poner entre corchetes el artículo 5 dice tal cosa. O cuando hay un QR, tenemos que escanear el Claro. QR, ir a la página y leer lo que dice y ponerlo en inglés, porque si no la persona va a escanear el QR y le va a aparecer una cosa en español y va a decir qué es esto. Entonces, cuando hay ese tipo de intervenciones, yo pongo que todo lo que está entre corchetes es nota de la traductora para no tener que poner ND la T cada vez que intervengo, digamos. Ah, claro, Eh, muy pesado, porque en definitiva se genera claro. una Y comunicación además muy lo de... pongo en italics como para hacer digamos, distanciar el Claro. texto fuente con las intervenciones Ujú. que hago. Pero esto también no está escrito en ningún lado, no está prohibido en ningún lado, es elección. Seguro. Y lo mismo, por ejemplo, el encabezado de una traducción pública, sobre todo cuando es al idioma extranjero. En el ejemplo que yo mostré sería Certified Translation. ¿Vos usás Public Translation? Bajo ningún término, pero porque no, tampoco es, a ver, está en muchos textos académicos, figura Public Translation como un calco de traducción pública. Pero si vamos al Sí, sí. significado de la palabra public, o sea, no tiene cabida en lo que es a lo sumo, sworn, que para mí tampoco tiene mucho sentido, porque cuando estás firmando la traducción no estás sworn in, o sea,
no haces un... Pero bueno, si lo ves desde que el lado de que es una declaración, abajo ponen, declaro bajo juramento que esta es una traducción pública fiel, como dicen muchos, eh, que pueda Mm, ser una especie de juramento, pero en realidad es una certificación. O sea, no deja, es una certificación. Eso es lo que yo opino. Entonces yo uso Certified porque abajo tiene mi certificación. Eh, yo no hago ningún juramento. entiendo, entiendo perfectamente y bueno, al igual que todos los entrevistados aquí, vos tenés tu espacio para manifestar tu visión, también para fundamentarla. Y ¿sabés qué? Voy a hacer ahora algo que me gustaría y de paso espero que este espacio también sea de utilidad para que se conozca un poco más el libro que vos escribiste y que dicho sea de paso es de descarga gratuita, así que esto es para aprovechar, gente. Sí, es La gratis Lucy, porque la ajá, lógica gratis, detrás sí. de esto es que, eh, por supuesto, no digo que el resto de los libros que hay no tengan valor o que nadie los compre, pero sentí que es un tema tan denso, digamos, lo digo en el sentido de eh, que es muy largo, tiene mucha carga jurídica, que para nosotros no debería ser un problema, lamentablemente lo es, que mucha gente que ha intentado Ah, mira, qué leerlo, interesante lo que decís. claro, mucha gente ha intentado leerlo, pero me dice, no, es muy difícil, tengo que estar mirando, hay muchas referencias, pero Ah, caramba, bueno, bueno, yo no, la entonces verdad no tengo mi esa impresión. Para mí invitación, está si en un alguien, lenguaje muy accesible, la verdad. sí, digamos, no está hecho con el tono jurídico de lo que leíamos en la facultad de Jambías. No soy Jambías, no soy Borda. Entonces, igual justo era gente que escribía muy accesible, pero eh, Sos Solvergés. claro. Pero bueno, lo que yo invito, si alguien tiene curiosidad, es leerlo, aunque sea de corrido, una vez, sin prestar, porque tal vez lo que les pasa es que como las referencias están incluidas con los enlaces dentro del texto mismo para facilitar a quien quiera ir leyendo la referencia, tal vez se pierden en abrir mucho los links o ver de dónde viene o leer el artículo al que hago referencia. Los artículos importantes están citados, o sea, directamente en donde se mencionan. Los que no son tan importantes o que son como algo secundario están mencionados y se puede entrar a revisar que efectivamente existen, no como la IA que a veces inventa normas. Eh, pero tal vez hacer como una lectura, eh, aunque sea, si no están entendiendo, seguir leyendo. Leer, 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 Eh, porque aparte repite muchas, o sea, esto habla en contra mía, pero digamos, repite mucho las mismas ideas. ¿Por qué? Porque son tan vagas las normas en cuanto a traducción pública y son tan pocas en lo en lo que hace al corazón de nuestra profesión, ¿no? mm, Hay tan Mira, poca... yo creo que es un libro que te aporta mucha riqueza. Por el contrario, yo no lo vi tan extenso. Al contrario, a mí realmente me pareció que es un libro bajo el formato, si se quiere, si uno lo tuviese que imprimir, sería un excelente cuadernillo de fácil lectura, accesible, muy bien serializado, con muchísimo contenido descriptivo, más algunas opiniones, por supuesto, pero son opiniones que no dejan de tener que no dejan de tener fundamento. Y sobre todo lo que me interesa de este libro, a mí lo que me resultó sumamente llamativo, es lo mismo que dije al principio, aporta una mirada federal, a Sí, diferencia porque, de otras propuestas bibliográficas. claro, tradicionalmente lo que nosotras leímos en la facultad, seguramente hemos leído la misma bibliografía en la facultad porque eh, digamos que no hay mucho más de lo que se viene estudiando desde los 90, 80, 70 sobre específicamente esto, la traducción pública. Después del ejercicio o de la actividad de traducir en sí, hay muchísimo material. O sea, del Vos sabés que yo Ilocare. no tuve una materia dedicada al régimen del traductor público en mi formación. Ah, mm, Directamente no, 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 ah, no, no. Una formación muy, muy volcada a la práctica ok. y a punto tal que se exhibía hasta cierto desdén respecto de lo que es la teoría de la traducción. Estas son, pero bueno, a ver, no quedarse con lo que la facultad me dio y con lo que la facultad no me dio.
Uno sigue Sí, estudiando y después. sobre todo, em, a ver, a mí lo que siempre me interesó fue cuestionarme, cuestionar, o sea, replantear, no dar nada por seguro. Y lo que veo muy generalizado en las personas que comunican en nuestra profesión es que se aferran a una idea y sin actualizarla o sin al menos cuestionarla. Como Claro, como una actitud como medio dogmática. que, sin ir más Entonces, lejos, nuestra colega, la Mariela Santoro, una excelente colega profesional, me cuestionó que yo usaba el término de ejercer la traducción pública. Bueno, sin entrar en el análisis profundo que hicimos en ese momento, que hablamos mucho, realmente me convenció. O sea, no tiene mucho sentido decir ejercer la traducción pública, porque la traducción pública es un documento, no puedes ejercer el documento. Después sí, como también hablamos con vos misma, o sea, se presta a flexibilidad del claro, término. hay Se usa, nominalizaciones en todas las profesiones. El claro, contador ejerce la contabilidad y ahí cuando hablas de la contabilidad no es llevar libros contables, sino que es la claro. profesión. Pero yo me lo replanteé y sinceramente me empezó a hacer ruido usar eso, entonces dije, bueno, en esta segunda edición no voy a hablar más de ejercer la traducción pública, sino de ejercer la profesión, Bueno, pero ejercer está bien, perfecto. Eso habla de una eso, persona que es capaz de replantearse, de escuchar al otro, todo, de todo, todo, todo. reflexionar, no dar por hecho. Ahí está, que es lo que vos estabas diciendo. Entonces, a mí me gustaría resaltar esto que vos acá retratás en tu libro, que para mí es muy rico. Lo que sí no es divertido. Para quien busca Claro, no. diversión, eh, no sé, algo de Ah, contenido, no no sé, a sé, mí me como resulta divertido, yo audiovisual creo, porque a mí me encanta leer sobre esto. no sé, de dibujos o algo así, pero esto una vez lo hablé con Carmen Olivetti en otra entrevista. Me dijo, ¿qué es lo divertido? Bueno, por eso te decía, para mí es divertido esto, yo no Lo puedo, divertido es la vocación, ¿verdad? claro. No puedo no investigar. Si algo me produce curiosidad, me he quedado toda la noche investigando sobre eso y a mí me divierte. Claro, Y pero ahí, la diversión pasa por ahí. Entonces, claro, la definición, vos, por lo que yo veo, proponés dos tipos de definición. Una definición un poco más laxa, menos estricta, y otra definición más restringida al requisito profesional. ¿En base a qué vos has tejido estas dos definiciones? a ver, en realidad hablo de la definición tradicional versus la real, si queremos decir. ¿Y por qué digo real? Porque es la que la ley avala. O sea, Ah, claro. vos bien sabés que todos nuestros códigos de forma, de fondo, hablan, mencionan al traductor, traductor, traductor matriculado, traductor, traducción hecha por traductor matriculado. Bla, bla, bla. No siempre se usa el adjetivo público y en estas jurisdicciones en donde hay colegios con leyes menos restrictivas o directamente no hay colegio, en la práctica y en digamos, las normas orgánicas de cada jurisdicción, es equivalente. O sea, si dice presentado hecho por traductor público o matriculado, todo lo demás es equivalente. O sea, una traducción firmada por un traductor matriculado en cualquier jurisdicción y legalizada por su colegio, o directamente certificada o firmada por un traductor y legalizada por Mm, la Cámara. O sea, claro. todo eso es equivalente o sea, se toma por equivalente en la práctica cuando se presentan traducciones en virtud de estas leyes. Entonces, ya no podemos decir que las traducciones públicas son únicamente las traducciones firmadas por un traductor público universitario y legalizada por un colegio de traductores, porque eso no es así en todo el país. Y nosotros Vos dijiste que había tres colegios que no estaban digamos, con esta sintonía. Puede ser al principio de nuestra conversación sí, o que... sea, hace falta título siempre, pero en traducción. No necesariamente en traducción pública, Sí. en Santa Fe, Tucumán y Mendoza. Déjame hacer algo de matemática entonces. Serían 12 colegios y de esos 12 colegios hay tres que están con esta realidad, que lo es peculiar seguramente a cada una de las provincias. Los legisladores habrán tenido también sus motivos como para habilitar, Sí, valga el la motivo te redundancia, lo digo ya, o sea, que se matriculen el personas mo- con título habilitante, ¿no? el Sí. motivo de los colegios es que en aquellas jurisdicciones en donde no había carrera, se hacía necesario tener un marco legal
para quienes tenían estos títulos en la provincia. Ahora, claro. en este año, digamos, en esta altura de la vida, decir que eso es una restricción tal vez ya quedó anacrónico, porque hoy podés Ah, estudiar, podés tener el ciclo complementario. De hecho, Santa Fe ahora tiene no me acuerdo el nombre de la universidad, pero ya tienen el ciclo complementario. ciclo de complementación curricular. Sí, sí, Y yo de hecho están soy docente incitando a allí. sus matriculados a hacerlo, o sea, Sí, claro. tienen una gran responsabilidad en ese sentido, pero Muy bueno, seriamente trabajan, sí, sí. entonces en su momento, digamos, pusieron la ley que era necesaria para su jurisdicción, pero después con el venido, digamos, evoluciona la vida, evolucionan las carreras, evoluciona la profesión y se están adaptando. Entonces, Mm. no hay que dejar de lado eso, o sea, no, tal vez la gente de las corrientes más tradicionales, de los colegios como el de Capital, que son, digamos, muy grandes, bueno, de hecho el de Buenos Aires es el más antiguo, el que tiene más Sí, matriculados, que tiene más visibilidad, se tiende a pensar que eso es como mejor, y en realidad tenés otras 9, 10 leyes que son exactamente iguales, y la tendencia es a eso, o sea, a seguir reforzando estos requisitos, a que no cualquiera pueda ejercer. Pero lamentablemente, ¿verdad? Si miramos para el costado o tratamos de meter la cabeza bajo la tierra, no vamos a cambiar la realidad. Y la realidad es que bueno, no me hice la matemática, tendría que haberla hecho, pero ¿cuántas provincias no tienen ley ni colegio? La mayoría. claro. Y en cuántas jurisdicciones no hace falta matricularse porque directamente te certifica la firma el juez de cámara. Ujú. No podemos ni contar porque digamos, cada ciudad tiene, ¿no? Su lugar en donde un traductor puede certificar su firma. Entonces, Claro. solamente si al juez o al abogado se le ocurre que hace falta legalizarla por un colegio, aunque no esté en la jurisdicción, va a pedir ese Ujú. requisito, pero en realidad digamos, no es Claro, necesario. Y de hecho, porque para el exterior tampoco, porque sí, sí, también sí. se apostillan esas traducciones. Entonces, podemos seguir insistiendo en que el traductor público universitario es el único habilitado para algo, pero en realidad eso no es así. Lo que yo básicamente te planteaba, bueno, esto de alguna manera explica esta definición, ¿no? Que es la más, si vos que menos restrictiva o más realista, como vos dijiste recién, que es un profesional liberal con título habilitante o idoneidad, esa sería Sí, una visión. y que Pero son desde la edición uno a esta, el gran cambio que hubo es que se emitió la norma IRAM de traducción ah, pública claro, sí, sí. que apoya esta misma tesis porque, digamos, reconocen que hay muchos traductores que no tienen título en traducción pública, pero igual firman traducciones públicas. Se los llama por el mismo nombre porque es una equivalencia. Yo la pregunta más que nada que hacía, y también sin conocer del todo la realidad de todo el país, esta situación de título habilitante más no universitario, ¿es regla o es excepción? Porque en definitiva estábamos hablando de tres colegios y vos dijiste recién que por lo menos hay uno que ya está atravesando un proceso de reconversión curricular. Entonces, no son los menos estos colegios, esto habilita a generar una definición como esta, En realidad digamos, lo que yo no digo, estaríamos convirtiendo la excepción en regla? lo que pasa es que acá no estamos hablando de los requisitos de matriculación, sino de la traducción, digamos, ¿qué es una traducción, qué es un traductor público o qué se Ajá, considera traductor público por lo que hace, que es, digamos, lo que nos importa, que hace que es claro. firmar traducciones con carácter público? Sí, sí, Entonces, sí, sí, eso sí, todas las, la todas las sí, traducciones sí. legalizadas en cualquier colegio o por la Cámara son Mm, traducciones públicas a los efectos, a los te fines de entiendo, la ley. Ahí es entiendo. donde esto de que decía, no podemos mirar, querer que algo sea como es y seguir deseando que sea así para siempre porque ya no lo es. Claro, Entonces, claro. todas las personas, a ver, para hacer una definición realista en el país y en todas partes, porque no dejamos de ver casos de traductoras o traductores con estas matrículas, porque tienen un título, digamos,
que los habilita en esas jurisdicciones y que Ujú. han presentado traducciones en otras jurisdicciones en donde hay leyes más restrictivas. Uy, sí, sí, tenemos Y un se intríngulis aceptan, normativo en ese sentido, claro, ¿no? porque, Sí, a sí, ver, sí. sobre todo en estos contextos desregulatorios y de, digamos, de quitar requisitos, estamos en un contexto que tiende más a la desregulación y a quitar, o sea, todo lo que supuestamente es carga del Estado o un costo. Ah, sí, sí, Eh, sí, realmente estamos en ese contexto. Bueno, entonces Eso es verdad. hay mucho que tiende a eso. Entonces, a ver, si bien esta es la definición realista que yo tengo que hacer valer porque es la que es, no quita que no sea una de las personas que está militando para que, digamos, vuelva la capacitación de calidad, que todos estemos bien especializados Sí. cuando hacemos traducciones públicas que tienen un contenido muy jurídico. O sea, por más que estemos traduciendo un certificado médico, hay Es una verdad, ley, sí. Siempre, detrás de siempre hay. eso hay una Sí, es ley verdad. que le está pidiendo al cliente presentar eso. Entonces, si no Qué conoces, bueno. no sabes por qué ese certificado médico tiene que ser presentado, difícilmente vas a poder ayudar bien a ese cliente o preparar Sí, esa sí, sí, traducción sí. para que tenga su Tal cual, fin. tal O cual. sea, Y contame, vos hablás también en otra parte de tu libro de lo que es la certificación en dos etapas. ¿Qué sería esto? eso es parte de lo que yo propuse, ¿no? Muy mandada, muy me atribuí porque dije, no hay una definición, o sea, los que estudiamos derecho, vos sabes que todo tiene su naturaleza jurídica, ¿no? Se describe de esa manera, ¿no? Todo. Y no hay una definición de, de qué es, desde el punto de vista jurídico, la traducción pública. Es un documento, claramente, firmado por una persona, una traductora pública o un traductor público. Pero al tener este requisito de poner una fórmula de cierre, estamos haciendo una certificación. Ahora, si yo solamente hago mi traducción, la firmo, por más que yo esté matriculada y que tenga, digamos, el título habilitante, que como ya vimos tampoco significa mucho, necesito la legalización, o sea, la certificación de mi firma para hacer ese paquete que es la traducción pública legalizada. Ujú. Lo que pasa es que yo creo que a lo que apuntas es sin la legalización. ¿Es una traducción pública? Bueno, Yo, por ejemplo, a mí me encantaría ver este tipo de interrogantes, ya que hablábamos de las redes sociales, más entre colegas, inclusive entre los jóvenes, antes que hablar por ahí de otras cuestiones que para mi gusto desvían el foco. Pero bueno, acá estamos atendiendo hoy tu mirada. Pero me parece una pregunta absolutamente válida y de lo más interesante. Esto sí que es divertido para mí. Una claro. traducción pública. Ahí está. Y de hecho Que no está o legalizada. sea, ¿Es una traducción pública o no? claro, A podemos ver. debatirlo. O sea, a ver, yo tengo mi postura que es que sin la legalización no termina de ser una traducción pública, pero después, si ves otras normas en donde piden traducción firmada por traductor matriculado, pero no dice nada más, si lo tomás literalmente, sin la legalización, igual sería una traducción pública. Mm. Vos nombraste el organismo que otorga las licencias de conductor. Sí, en el Me libro. parece que es el único que. De hecho, yo lo leí. Es el único que declara que hace falta legalización. Claro, por eso te digo que fue interesante, porque es más, durante la investigación del libro, en un momento yo digo, hay algo que no estoy encontrando, porque a ver, si bien yo ya sabía, estaba un poco como desligada de lo que dicen los portales de nuestros colegios o lo que las revistas. Pasa que empecé a notar que todas estas revistas están escritas por colegas también y que suele ser como que no, a ver, no lo dije como algo mal, sino que eh, estando desde adentro, uno quiere reforzar una postura, entonces trata de así como yo miro todo con una postura demasiado abierta para muchos, hay otros que lo hacen con la mirada muy cerrada.
queriendo instalar el carácter fedatario, queriendo instalar que es instrumento público, queriendo instalar que... y la realidad no nos acompaña. Entonces es bastante... es como una disonancia cognitiva, dirían algunos. O sea, es Básicamente lo que estás diciendo es que hay muchísimos discursos, quizás bien intencionados, pero que se siempre bien restringen a posturas intencionados. dogmáticas y no miran lo que realmente está pasando, cuando la realidad te está planteando otro panorama y no le puedes dar la espalda. Eso es básicamente lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Exactamente, yo también, a ver, yo si lees hasta, quien haya leído hasta el final, yo propongo que todos juntos tratemos de levantar el nivel, modificar estas, digamos, las leyes que sean menos restrictivas de alguna manera, y fomentar que las nuevas leyes también sean más restrictivas, y lograr que la carrera esté incluida en el artículo 43 de la Ley de Educación superior porque no lo está, o sea, es una carrera que no está regulada por el Estado y por eso, por más que tengamos título de traductor público, hay muchos planes que, bueno, eso también es una novedad del libro, incluí una comparación de planes, un cuadro comparativo de planes de estudios, y realmente Interesante. hay muchas personas que se reciben sin un, no sé, con un 10% de capacitación jurídica o traducción pública. eh, Pero ¿por qué hablas del derecho si el derecho es aburrido? Eso es para mí y para muchas que ¿O no? ejercemos, claro, para mí es un pilar fundamental. Y sí, yo he trabajado para agencias y he hecho otra cosa, pero es otra, estoy también asociada en la ATI por eso, porque soy intérprete y porque así ahora no tanto, pero traducciones de otro tipo. Que la ATI para eso ya sabe que es una institución de excelencia, o sea, es, realmente tienen actividades súper interesantes, pero bueno, son muy diferentes a las del traductor público. Y si bien, a ver, porque vos creo que apuntás un poco al nuevo rol del colegio el más grande del país, que está como abriendo, ¿no?, la posibilidad a otras especializaciones, no está mal, pero el 99,9% tendría que estar dedicado a la traducción pública. No, a ver, yo quizás lo que critico es el, creo que, a ver, uno puede decir, no, esto no es lo mío, esto no es no es lo que yo quiero. Lo que pasa que vos hablaste de realidad y hay una realidad que para mí es insoslayable también y es la temática sobre la cual tiende a recaer una traducción pública. Vos misma lo dijiste recién, por más de que sea un contenido médico, siempre hay un hecho jurídico detrás. Entonces, darle la espalda a una realidad tan contundente sobre texto de que es un poco denso, de que las leyes son Sí, la verdad difíciles, es que no, yo no no, me parece la postura, inclusive la que más ayude claro. de cara a esta revolución que es la inteligencia artificial. Estamos caminando Claro, hacia una pero dirección ¿sabes cuál es el incorrecta. problema en mi humilde opinión y desde mi visión? Ya, digamos, el problema arranca en los planes de estudios, porque, Ah, bueno, ahí coincidimos. Sí, sí, o sí. sea, no podemos tirarle piedras a los colegios que tienen, que fomentan actividades que no son parte de la Sí, actividad que es como que está en una troncal. suerte de dispersión profesional cuando en realidad viene de la universidad, decís vos. Exactamente. Claro. Si ves ese cuadro que armé, o sea, visualmente puse en verde lo que tiene que ver con la traducción pública y la traducción, digamos que legalizada. eh, es realmente, o sea, hay materias que no hacen a la labor del traductor público. Si bien hay cosas que se superponen, porque nos puede tocar en una pericia hacer audiovisual o lo que fuera, podemos apuntar las herramientas a eso o, o sea, lo que necesitamos, creo, nosotros como comunidad es fomentar la división de aguas. O sea, si haces traducción pública y estudiaste traducción pública, Pero como, ¿para qué es un trámite? Ah, no, era una carrera. Bueno, perdón, entonces sí, sí. claro, Sí, sigamos, sigamos, sigamos. No, claro, porque ves que sí, dale, sí, dale. Ok. pero lo que pasa es que tampoco o sea, no tengo una postura moral sobre eso porque Claro. sé la realidad de muchísimas personas que están matriculadas y que hacen una traducción pública por año con suerte, o dos.
Bueno, Entonces, es otra cuestión también a bueno, pero considerar. esto Sí, sí. viene de también creo de eso, del estudiar traductorado público porque es lo que está disponible en la ciudad o porque era gratuito, cuando en realidad querían estudiar otra cosa o estudiar traducción literaria o Ujú. em, desconozco los motivos de la gente, pero muchas veces, y de hecho muchas compañeras, gente que cursaba conmigo, no estaba convencido ni querían dar clases o querían como hacer otras cosas y era la única carrera universitaria en idiomas en ese momento. Claro. No sé, hoy los motivos los conozco, pero tal vez viene por ahí la dispersión, o sea, no, es una realidad porque... y las instituciones tienen que responder a esas realidades, pero no por una cuestión de desmerecer lo troncal. Va a No, seguir no, 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 siendo lo claro, troncal. ahí está el asunto. Quizás hay que ver hasta dónde se llega, ¿no? En los afanes y en las posturas de cada uno. Personalmente, cuando ya directamente se descalifica la traducción pública, decir que las carreras, perdón, las materias de traducción jurídica son una traba, me parece que ahí ya estamos directamente Sí, desandando toda una historia que nos es propia, que bueno, sí es verdad, empezó en Buenos Aires, allá con la Universidad de Buenos Aires, en primer lugar en ciencias económicas, hay todo un historial, un bagaje histórico, que me parece que es lo que nos hace únicos. Hubo un colega, Santiago Murias, que dijo esto en su momento, allá por noviembre de 2024. Hay algo que nos hace únicos. Me parece que es lo que deberíamos preservar, máxime, insisto, con este avance de la inteligencia artificial, cuyas consecuencias todavía no podemos prever del todo, porque como vos bien dijiste, mejor no, no sacar no, conclusiones tajantes. y no porque Eh, la verdad que si hacemos un análisis de cómo está hoy la cosa y mm, vemos, por ejemplo, cómo redactan muchos colegas o cómo se presentan cosas, la IA nos estaría ganando. mm, Porque claro, no tiene errores de redacción, no comete, sí, o por supuesto, a ver, no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que nos va a reemplazar, sino que eh, claro, va a reemplazar a toda tarea o toda profesión que no esté, digamos, que no tenga la calidad que merece la tarea que estemos haciendo. O sea, si vos prometés calidad 100% fidelidad y demás, y después tu redacción es pobre, la IA te va a reemplazar. Porque si tenés errores de traducción, errores de redacción, omisiones, y eso en general, si la IA está bien instruida, no los comete esos errores. Si está bien no. instruida, repito, porque no le podemos tirar así a traducir algo y que lo haga. Los prompts, ¿no es cierto? Son los Exacto, prompts. el prompt Ya. engineering es toda una ciencia en Bien. sí. eh, que el Colegio de Abogados, incluso en esta guía nueva que pude leer muy mal porque Claro. por los errores hablan de eso, ¿no? De lo importante que es el humano, la intervención del Claro. humano en esto. Sí, 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 todavía se ve que tenemos un trabajo para hacer. Yo estoy acá ahora mostrando este cuadro. Vos hablaste de cuadros, quizás no es el que vos estabas mencionando hace unos minutos, que compara los diferentes planes de estudios, pero bueno, también para motivar a quienes nos escuchen a que vos, bueno, a que lean, ¿no? Y a promocionar lo que vos investigaste. Esta es una tabla comparativa que incluye a todos los consejos profesionales, ¿verdad? Sí, en este caso es de las que tienen o no tienen disposiciones jurisdiccionales, o sea, las Ah, que tienen leyes que exigen que la traducción esté realizada por traductor público matriculado en su colegio. lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, Claro. sí, sí. Después hay un cuadro Y, anterior que es de los requisitos de matriculación. ah, El cuadro, ya estamos como en una clase, Sol. claro, estamos dando cátedra. No, lo interesante de esto es que abrirse, ponerse a abrir todas las leyes y compararlas, eso sí es un choclazo. Entonces, tenerlo en un cuadrito Claro. facilita mucho la lectura y la comparación. Sí, 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 sí. Bueno, y yo creo que esto es un golazo, porque a diferencia de cualquier libro en papel, por ejemplo, vos acá citás la normativa del registro civil y capacidad de las personas. Entonces a mí se me dibuja una manito acá. Claro. ¿Qué quiere decir entonces? Eso es un hipervínculo, ¿verdad?
Claro, antes yo iba con el libro en cuestión cuando estaba estudiando a la Biblioteca Nacional, Ajá. buscaba toda la bibliografía de referencia y cuando me encontraba con una referencia agarraba el libro, buscaba la página. Ahora tenemos esta facilidad de que está todo a un clic de distancia. Además, lo que vos querés resaltar, esto está en negrita, tenés algunas notas al pie, pero no sé, salvo cuando vos citás artículos, que esto no se puede cambiar porque estás citando, yo creo que tu redacción es absolutamente llevadera, es clara, hay una puntuación que no es errática, con lo cual, bueno, creo que no hay motivos como para no leer. Lo que pasa es que quizás leer este libro nos va a ayudar a sortear la urgencia que tenemos de entregar la traducción el día lunes, ¿no? Si empezamos a Sí, y trabajar, además no habla de la vamos a tarea, o veces sea, corriendo, ¿no? hay muchas que lo descargaron pensando que era un manual de traducción y no, no hablamos de traducción, de la Ah, actividad pero de vos no decís traducción. cómo queda acá. No, Acá, no. pero no, De hecho, entonces, chao. al final hay Listo. como 20 No, ya preguntas está, dejo de compartir entonces. Yo pensé que justo estaba haciendo scrolling up and down. buscando cómo queda. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pero ¿cómo era? ¿Cómo que? No, yo jamás Bueno. tuve esa. Bueno, hay una mentalidad a veces excesivamente práctica, ¿no? Entre vos que estás en las redes precisamente ayudando a colegas, ¿no notás eso que tenemos a veces una tendencia a buscar Pasa la que hay una solución concreta? diferencia, porque yo soy muy práctica. De hecho, el libro peca de no tener referencias bibliográficas, como vemos en los escritos, que cada 3 palabras nos aparece un apellido y un año de un escrito, porque yo Ah, me baso en las leyes y por eso hay muchas leyes y muchas normas, pues yo me basé solamente en el ordenamiento jurídico, que es lo claro. único que tiene en nuestra actividad un aval, o sea, que da, no, lo único que nos avala. Yo puedo citar a alguien que dijo una cosa, pero a ver, si esa persona no citó una ley, volvemos a caer en el Ujú. vacío. Entonces, yo soy muy práctica, o sea, esto es cuestión práctica. ¿La ley lo dice o no lo dice? No, no lo dice, listo. Entonces, por ahora no es. La ley lo dice, entonces es así y así. Pero práctico no significa simple, reduccionista o Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy uno interesante puede ser marcar esa práctico, diferencia. informal, podemos tener un perfil que parece relajado, pero en realidad mucha, digamos, esa cuestión práctica muy aferrada a la realidad, lo que es, lo que debe ser, lo que actualmente es. Mm, Eh, esa muy bien. parte, esa parte de ser práctico no me molesta, porque yo soy eso. Vos Eh, sabés, Sol, yo ahora te llevo otra pregunta y es la siguiente. Hace un tiempo, cuando yo estudiaba una de las materias de la orientación notarial, le llevé a uno de mis profesores un artículo escrito por Claudia Dovena, en el cual precisamente se argumenta que una traducción pública es instrumento público, es un artículo, esto ya es conocido, sí, está que fue citado en publicado el libro. en la revista del Colegio de Escribanos y vos la citás. Entonces los profesores de buena onda se interesaron y me dijeron algo. ¿Sabes cuál es el problema de los traductores públicos? Que la ley de ustedes no dice nada respecto del rol fedatario. Entonces, Sol, yo te pregunto, como si nunca antes te lo hubiese preguntado, ¿somos fedatarios? ¿Y la traducción pública es instrumento público? Todo Te, tuyo. te respondo con un disclaimer primero, que en mi opinión, según mi investigación y todas las normas investigadas, no somos fedatarios y la traducción pública no es un instrumento público. Y esto, desde mi punto de vista, no está sujeto a debate, no es es una cuestión completamente objetiva. La ley dice taxativamente cuáles son los instrumentos públicos en Argentina Mm. y la función fedataria está restringida a lo que la ley dice. Entonces, en mi opinión, esto no está abierto a debate. No es que yo puedo decir, no, podría considerarse, porque no. Pero bueno, Aún a pesar del fallo y tal precio, justamente cuando lo que entrevisté a también Damián lo Fanini, analizo, también lo analicé. En noviembre del año pasado le pregunté qué opinaba del fallo y tal precio que vos también analizás. Entonces, bueno, te dejo seguir. Este, El problema de eso también es que
no se leyó bien todo, o sea, yo lo leí todo y leí todo y lo resumí en el libro. Pero esa frase de no se llama las cosas por su nombre y la traducción debería haberse puesto en juicio el contenido de la traducción a través de un proceso que se llama redargución de falsedad, porque es un instrumento público. Eso fue un argumento del abogado para dilatar, que dijo, a ver, si decimos esto, dilatamos. ¿Qué respondió el juez? No hay errores en la traducción, porque claramente se lee en el instrumento original que la fecha ahí está, porque se cuestionaba si había fecha o no fecha, porque la traducción Era un de título circulatorio, ¿verdad? De un pagaré. era un pagaré y tenía Mm. o sea, tenía distinto el formato que nuestros pagarés, y vos viste que los títulos ejecutivos tienen ciertos requisitos en Argentina, pero el juez, más allá, o sea, lejos de decir, sí, esto habría que hacer una redalución de falsedad, dijo, bueno, ponele, porque lo digo, ¿no? Como yo lo leí después de todo, ponele que habría que haber pedido una redalución de falsedad. Eso no hace falta porque yo estoy mirando el documento en inglés y claramente está la fecha ahí, señores, por favor. O sea que el juez no solo no... A ver, lo que pasa es que quedó plasmado como que sí, debería haberse hecho una redalución de falsedad, que es lo que pareciera confirmar que la traducción es un instrumento público y que... Pero si eso hubiera, digamos, si la parte hubiera hecho, digamos, iniciado el incidente de redalución de falsedad, eso se caía por su propio peso. Porque además la redargución de falsedad no es sobre el contenido, ni siquiera para las escrituras públicas que sí son Claro. instrumentos públicos. Estamos hablando de documentos apócrifos y en este caso estaban debatiendo el contenido, que es, vos lo sabés, prueba en contrario. Si alguien dice, no, esto no es, bueno, llamame a otro perito de que me diga si tiene la fecha, no tiene la fecha, o que él... Y este fue, claro, este fue uno de los argumentos que utilizó el Colegio de Escribanos para refutar la argumentación de la colega Claudia Dovena, y es que eventualmente el contenido de una traducción pública podría caer con prueba en contrario. Entonces, esto en el derecho arroja una consecuencia muy clara. Ujú, Y ahí quizás guarda más relación con lo que vos decís, es una realidad jurídica objetiva. Es decir, cuando un instrumento cae con prueba en contrario, entonces ya no reviste las características de instrumento público. ujú. Si es que Y cae con prueba, no, o sea, además, estás o no estás embarazado, ¿no? Es como que claro, y a ver, el no es Código que Civil estaría o dice... estoy medio embarazado. Claro, el Código Civil dice, son instrumentos públicos esto y esto. Nada más. O sea, no podemos hacer una analogía. Y además esto, a ver, vamos a decir por qué me puse tan firme con esto. No nos beneficia tampoco. O sea, Ajá, no es que claro. si fuéramos fedatarios tendríamos más atribuciones. No podríamos ejercer como profesionales liberales si fuéramos fedatarios. No podríamos tener intervención en un montón de temas. O sea, somos profesionales liberales, que es algo incompatible con esa Y figura. Pero bueno, somos funcionarios públicos. Pregunto tipo conductora de televisión, que si habla lo del dinosaurio fuéramos, claro, jurídico. si fuéramos ¿Eh? funcionarios públicos estaríamos en un problemón, porque imagínate. Porque yo lo he leído en redes sociales esto, que somos funcionarios públicos, y en redes sociales juega mucho lo de los algoritmos y la cantidad de tic, tic, manitos, likes de gente comprada en la profesión que sale a darle like a esto. O sea, es un aporte más a la confusión general. O sea, no somos funcionarios públicos. Según la ley, no. Ah, Salvo, bueno, puede haber casos de algún traductor, un colega que trabaje en el Estado y tenga ese cargo, pero por otra cuestión, no por tener un título y una matrícula. Eh, bueno, pero bueno, está bien. eso. Desaprobé, me voy. No, pero esto estoy segura de que es falta de análisis, que nadie lo dice con mala intención, o sea, Quizás la intención es buena en el sentido de querer levantar el nivel, de jerarquizar, de dar una imagen importante, de salir de este karma que tenemos, ah, no nos tienen en cuenta, que no existimos. Bueno, una de las últimas preguntas que yo te haría, quizás para quienes no conocen tanto acerca de nuestra profesión, la ley nos nombra, vos haces un análisis muy extenso también en tu libro respecto de los códigos de forma, los de fondo.
Y nos nombra, pero ¿Quieres destacar lamentablemente, algo? sí, lamentablemente en muchas normas se confunde traductor e intérprete. Ah, Bueno, en el Código Civil, sin ir más lejos, cuando habla del requisito de las traducciones públicas que tienen que ser en idioma nacional, dicen traducida por traductor, o sea, si no está en idioma nacional, tienen que ser traducidas por traductor público o intérprete o cualquiera que el escribano considere, no me acuerdo la frase exacta, considere competente o idóneo. O sea que se nos ningunea bastante y ahí es donde entran, digamos, las instituciones que nos representan a tratar de ordenar esto y decir, bueno, sí, un traductor público es esto. Ahí yo sí que creo que hay que entrar a aclarar algunas cuestiones, de que no es lo mismo que que una escritura la traduzca un traductor público matriculado que una persona X. mira, por Em, ejemplo, Ahí el está, mira, artículo ahí está. 302, es Que el decir, que escribano acepte, dice. Ahí está, era más ligera todavía la redacción. Ustedes también, como están en capital, tal vez no están expuestos a estas cuestiones, pero en los lugares más remotos o en el interior, en donde un escribano, por ejemplo, difícilmente tenga acceso a un traductor público de, por ejemplo, no sé, ruso, es muy muy buen ejemplo. frecuente esto. Y peor aún, en el registro civil, muchas veces aceptan a profesoras de la escuela bilingüe, a la amiga que habla inglés o Ah, sí, sí. por desconocimiento, de nuevo, porque en realidad la ley lo que exige es intérprete calificado, idóneo, y si el juez de paso, perdón, el director del registro civil, o el que esté haciendo la ceremonia, considera que esa persona es idónea, está habilitado para usarla. Eh, entonces, estamos en un problema mientras que las leyes sean tan ambiguas. Entonces, creo que, ya te digo, para concluir, mi postura tan diferente a la normal, tenemos que insistir en fortalecer los planes de estudios que llevan a estos títulos habilitantes, independientemente del grado si es de grado, si es o sea, en la educación superior, sea la que sea que en un futuro de el título que habilita a tener una matrícula para firmar traducciones públicas, vamos a decirlo así, bien amplio, que sean bien adecuados para formar a estos profesionales que pueden transmitir con fidelidad, valga el uso de la palabra que no me gusta tanto, lo que estamos tratando de comunicar. Ujú. Fortalecer esos planes para esto, para formar gente capacitada. Y después fomentar eh, el ejercicio responsable. Si no tuviste la capacitación suficiente o no fue lo suficientemente fuerte, porque podés tener, como vimos, título habilitante, pero una formación deficiente, o sea, una cosa no quita la otra. Es verdad. Sí, sí, Eh, sí, totalmente. Cuando te dan el título, incluso los que tenemos títulos con más carga de materias relacionadas, hay tanto que no hemos visto que al momento de ejercer tenemos que tener esa conciencia y ejercer con Ujú. responsabilidad. eh, y que, a Seguro. ver, todo lo que decimos, todo lo que mostramos, eh, tenga sustento en el ordenamiento jurídico. Nosotros podemos, ya te digo, yo sostengo que hay que levantar el nivel cada vez más y tratar de esto, de mejorar los planes, mejorar las leyes, mejorar todo el aparato que está relacionado Sí, con la sí, traducción pública. sí. Y eh, el camino de inicio hacia esa mejora está en la academia, según claramente vos en la decís. academia y en las leyes. O sea, si no estamos en el artículo 43, no somos una profesión regulada por el Estado, En la ley de difícilmente. educación superior, dijiste, ¿no es cierto? El Claro, artículo. Claro. difícilmente no vayamos a tener planes unificados. O sea, hasta que eso no ocurra, cada institución decide lo que es o no es pertinente Ah, para el muy plan. interesante lo que decís. Bueno, y una última pregunta. En tu praxis profesional, tus certificaciones, ¿vos decís es traducción fiel? Porque dijiste que esa palabra no te gusta mucho. No, yo no la uso, pero ya no, no, digamos, antes cuando era más chica por ahí lo defendía más a capa y espada. Ahora realmente, hasta si un cliente me lo pide, te digo más, lo pondría. Nunca nadie me lo ha pedido, pero lo suelen pedir incluso para el exterior.
O sea, vos no pones en tu certificación final es traducción fiel. No, y esto, bueno, se lo debo, la reflexión sobre este tema se la debo a Gabriela Garrido, una profesora de la UBA, muy estimada, muy reconocida, que nos hizo plantearnos eso ya en segundo o tercer año de la carrera. ¿Se puede dar fe del acto propio? O sea, podemos, si bien no estamos hablando de la fe pública de ninguna manera, eh, ¿puedo yo decir esto es así porque yo digo que es así y yo digo que está bien porque yo lo digo? Es una pregunta, ¿no? Que yo me hago. Y si bien yo a mi leal saber y entender transmito las cosas, o sea, con todas las herramientas que hoy tengo, traduzco con Mm. responsabilidad y tratando de mantener lo que se ha querido decir, no podría garantizar que es algo fiel, Uy, porque claro, sí, uno podría decir, bueno, pero el Estado ha históricamente respondido a esa pregunta y por eso es que deposita la confianza en el traductor público como legado inclusive de la ley lo de que pasa es India. que tampoco está el carácter, digamos, solamente los reglamentos creados por los colegios hablan de fidelidad, la ley no. La Ajá, única que habla de fidelidad, si nos fijamos, es la ley de derecho de autor cuando habla de las traducciones infieles, de que alguien puede demandar por una traducción infiel, pero habla miramos. del derecho de autor y más que nada de la traducción literaria. Ah, del traductor en general y en realidad este redunda, claro, en la Es que traducción no, literaria. y queda clarísimo que habla de los traductores generales porque cuando habla del jurado para Ah, juzgar qué es fiel y qué no es fiel, se ah, designa a dos traductores públicos. claro. Eh, Si no es fiel, ¿qué sentido tendría entonces que el juez recurra al perito traductor? Por eso yo creo que ¿Por qué no llama a cualquier otro, por ejemplo? en lugar de hablar de fidelidad, se podría hablar de, y esto es a elaborarlo, o sea, a repensarlo, es una pregunta, porque tampoco estoy, ya te digo, repito, no estoy en contra de que la gente diga que su traducción es fiel. eh, no tengo una, ya no tengo una opinión tan blanco-negro, pero podríamos plantearnos qué otra fórmula se puede usar, Ajá, ¿no? Como esto, de decir, a mi leal saber y entender, lo que antecede es traducción pública claro. completa, no sé lo que quieras decir. Pero ¿qué pasa si omitiste algo por error y estás diciendo que es traducción fiel y no sé, para mí esto es más pregunta que respuesta, ¿eh? Yo no lo uso Bueno, por... sí, a mí me interesaba conocer eh, tu fundamento, tu manera de concebir esto, el por qué llegas a esta conclusión. Si bien yo en otras instancias ya lo había conversado con vos, hoy quería que vos tuvieras este espacio para darlo a conocer a quien se conecte, a quien mire este programa. Eh, Y para reflexionarlo, mí, porque si van a o sea, sí, si uno usa traducción fiel, que lo use con esa convicción claro. de que su Porque si no, traducción... para mí, ¿qué sentido tendría nuestra Yo carrera creo como que la diferencial de fidelidad, otros? Al final decimos que es fiel. o sea, a ver, Pero esta, digamos, es mi postura, ¿no? Yo hoy estoy acá para escucharte a por, vos y para dar a conocer tu eh, pensamiento. como dije, yo estoy abierta a todo. Para mí la fidelidad queda garantizada, o sea, cuando yo firmé algo, está implícito, Ah, ok. está Te implícito en mi entiendo. responsabilidad. O sea, yo no digo que mi traducción, no me hago cargo y que si es infiel no me hago cargo, sino que no lo digo Claro. expresamente, pero Ah, correcto. cuando firmo, o sea, estoy expuesta a esa responsabilidad sin dudas. Y más que nadie, porque tenemos una matrícula y tenemos, eh, pero no lo pongo porque me parece que es una característica como intrínseca. O sea, nadie, creo que está mejor reflejado en el código de ética. O sea, el traductor se hace responsable por su traducción sin poder alegar error u omisión. Claro. Esa es para mí ahí está el pilar de esta fidelidad. No en si yo pongo es fiel o no es fiel, porque si yo puse que es fiel, pero eh, adjunté un documento fuente que no era, o traduje todo mal, cambié todos los números, en un balance el saldo no coincide. Mm. Tal vez yo Y pensaba que era el fiel. código de ética, por ejemplo, a ver, yo pregunto desde mi desconocimiento, el código de ética del Colegio de Traductores Públicos de Río Negro. Dicho sea de paso, hasta hace poco fuiste la presidente. Sí. ¿Dice algo respecto de la fidelidad? Eh, Uy, me agarraste, espera que lo leemos, porque al ser una,
no te digo copia, pero estar tan inspirado en el de Buenos Aires, estoy segura de que Claro. tiene una disposición similar. Me mataste, ¿eh? Está bueno. Eh, no, Código de está ética. bien. Puede quedar como reflexión. Por ejemplo, Sí, nosotros, está, mira, te la el leo. artículo 15 Dice, nosotros de nuestro código de ética dice, toda traducción, dictamen o ratificación, ya sea en forma escrita o verbal, debe ser fiel a su original. Artículo 15 del código de ética de la ley veinte mil claro, trescientos ese es el que cinco yo recordaba. Y ahora el 10 de Río A ver, Negro dice, toda traducción, dictamen o ratificación, escritos o verbales, deben ser fieles y completos, expresados con claridad y precisión. El traductor público deberá asumir total responsabilidad del contenido de la traducción que firma, no pudiendo alegar error, omisión o faltas imputables a personas bajo su dirección. O sea, dice lo mismo, exactamente lo sí, mismo. la verdad que sí, estamos prácticamente ante artículos calcados. Sí, porque el Colegio de Buenos Aires fue el modelo, creo, de todos los demás colegios, más allá de las diferencias después en los requisitos de matriculación de algunos, es el colegio modelo. Acá está, ¿ves? Exacto, ese yo me acordaba de memoria porque, bueno, es mi primer colegio. ¿Qué crees que te diga? Bueno, sí, por supuesto. De hecho, ya lo dijimos, sos egresada de la Universidad de Buenos Aires, ¿eh? De hecho, la diferencia que tiene, por ejemplo, el Código de Ética de Buenos Aires con el del resto de los colegios, incluso les prohíbe a los matriculados dar clases en institutos que otorgan títulos que presten a confusión con el título de traductor público, Es verdad, sí, según la sí, ley. Eso en otros códigos no está. Yo intuyo que es porque, como hablamos antes en el caso de otras provincias, no está la carrera como tal, entonces le prohibirías directamente ejercer la docencia a todo el mundo. claro, claro. Pero bueno, es una norma modelo. Yo la Mm. hubiera, nuestra ley Claro, por sí lo eso tiene. el compromiso es muy fuerte, está acá en el código, está, bueno, quizás me imagino otros consejos profesionales también, o sea, por más de que uno no lo Sí, ponga en la en la certificación, ley, esto está. en la Y ley de Buenos Aires no recuerdo si está, pero en la nuestra sí está, que se prohíbe a los claro. institutos de enseñanza dar títulos que presten a confusión. Ah, no, no, yo me refería, me quedé Ah, colgada todavía con lo de fidelidad. ah, Con lo de como que viene con el traductor público, porque que si no, que es la esencia misma de la profesión. hay Uno puede no un, ponerlo en la certificación eventualmente, hay una pero sola ley, vos dijiste, ¿qué pasa si uno omite algo? Bueno, claro, tenés el bueno, deber de responder por eso. siempre vas a ser responsable, o sea, si de nuevo, no se puede usar otra palabra, pero si tu traducción es infiel, ya sea por errores, por desconocimiento, falta de bagaje cultural, te confundiste en un instituto jurídico Sí, con otro, exacto, lo que fuera, exacto. es infiel y estará sujeto, estará, digamos, tendrá las consecuencias legales que deba tener Ya, si es que eso llega a alguna instancia en la que eso va a tener consecuencias. En la mayoría de los casos, no, por suerte el cliente dice, che, acá había un error, lo corregimos, se vuelve a legalizar, no ocurre nada, pero si se trata de un caso más grave o en instancia judicial, claro, las consecuencias son graves. Si la sí. traducción fue infiel por error, es distinto a que si yo manipulé un dato a sabiendas. O sea, Sí, 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 vos sabés que conversando con una colega, un contacto que tenemos en común, ella se refería a un caso de una pericia en el cual, bueno, no, hubo un traductor público que lamentablemente a un exhorto le adjuntó una traducción que correspondía a otro documento, a otro exhorto. claro, eso puede ser un error Directo. involuntario, O sea, pero infidelidad da capo al fin, ¿no? claro. Y bueno, y además esto, si la parte contraria por algún motivo Mm. puede aprovecharse de eso, imagínate el Ah, ahí está. perjuicio que le causas a las partes. Pasa por ahí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Esa, más allá de si, o sea, la fórmula de cierre es anecdótica en todo. De hecho, eh, tiene sus requisitos mínimos y hay gente que pone media carilla de fórmula de cierre y está perfecto. Ay, tenés razón. Sí, yo lo he visto esto. Sí, sí. Claro, yo uso la fórmula más breve posible. Es traducción pública de este idioma a este idioma en Buenos Aires Sí, a los tantos días. Listo. O sea, claro, claro, lugar, claro. fecha, hora, idiomas. Hora no, idiomas. Pero he visto otras fórmulas muy hermosas, muy adornadas, algunas por ahí
como más elaboradas que otras, pero con muchos datos, Sí. más Sí, como sí, se usa. hay un margen de libertad, sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos, sí, sí, tal cual. Claro, y no me parece mal, para nada. Yo elijo no ponerlo y por supuesto que eso no me, o sea, si yo pongo fiel o no fiel, no me va a restar responsabilidad de ninguna manera, de ninguna No, claro manera. que no. Claro. No, además, queda muy claro que trabajás muy seriamente, te tomás la profesión muy en serio, la difundís con mucha dedicación y también con mucho amor. Se nota mucho amor en esta tarea que vos tenés, mucho gusto, y que te divertís con la Sí. vocación, Y si no ¿verdad? sería, si no sería imposible, por ejemplo, donar tiempo para asociaciones que lleva mucho tiempo, o sea, y donarle tiempo a esto, a escribir cosas, a compartir cosas, Sos muy generosa con tu conocimiento, Sol. Muy es, generosa, ¿eh? es una pasión y el fin es egoísta, es levantar el nivel de todas mis colegas para que este prestigio que nosotros predicamos exista realmente, porque Claro. hay mucha gente que tal vez no, o sea, si uno no, esto lo discuto mucho con mi hermano, si uno no sabe que está equivocado, difícilmente pueda No, no, ni mejorar. hablar. O sea, la gente que escribe cosas que no tienen sentido, no lo está haciendo a sabiendas, no está propagando información errónea a sabiendas, desconoce que desconoce. Entonces, a esos colegas que desconocen, hay que ayudarlos porque directamente, Muy bien, o sea, muy bien eso. si vos lo lees en una revista de prestigio, ¿vas a cuestionarlo cuando sos joven o cuando tuviste una formación de determinada manera? Tal vez Mm, no. De ya, hecho, también tenemos que cuestionarlos las leyes. O sea, las leyes las escribieron personas humanas como nosotros. O sea, no es es. verdad. Entonces, todo esto que está escrito y que damos por hecho, cuestionarlo, cuestionarlo, y si hay error, ayudar al otro a mejorarlo, no solamente quedarse en la crítica de, uy, mirá qué error, qué espanto lo que dijo, sin hacer algo por ayudar. Y Me a la parece un vez, buen, sí, otro, sí, un otro, ejercicio hasta caritativo. Es muy bien. sí, pero hay otro motivo egoísta detrás, es que cada vez que yo comparto aprendo más cosas, porque cada vez que uno publica así, es como un iceberg, o sea, se ven dos o tres comentarios tal vez, pero por privado me escribe mucha gente con experiencias, con cosas Pero que vos decís, no, agregan. pero lo que vos estás diciendo es hermoso. Yo no lo veo muy lejos del egoísmo. Al contrario, me parece que es una persona que Sí, pero comparte. egoísta porque yo también gano cosas, aprendo Pero más. es un beneficio mutuo propio de la vida en comunidad profesional. Sí, puede Me ser. parece que es un muy lindo ejemplo. Hay gente que es muy celosa de su conocimiento y que jamás habría dado a conocer en forma gratuita todo este trabajo, este gran esfuerzo que ya va por su segunda edición con correcciones. Y Entonces, yo lo lamentablemente aprovecharía. todavía espero, porque yo también hice una invitación a que me manden su opinión, o si no están de acuerdo con algo, que me den el punto de vista, así yo, como pasó con Mariela, ¿no? Que me dicen, che, yo no digo Claro. esto, y no llegan, porque Bueno, yo me conecté con vos para esto un poco. sí, es parte de eso. Pero bueno, mensajes no he tenido de, che, esto que pusiste está mal por esto y por lo otro. No porque quiera que esté mal lo que escribí, porque tiene todo su fundamento, pero todos nos podemos Claro, equivocar o todos podemos tener una visión parcial. Puede haber algo que yo no estoy viendo claro. o que me falta ver. Eh, Sí, seguro, es verdad, eso es muy válido, pero hay una visión acá bueno, y acá ya para ir cerrando y vuelvo al comienzo de nuestro programa, puede ser que la visión sea susceptible de mejoras, que pueda, digamos, completarse, corregirse, pero hay algo muy interesante y que es innegable en este libro y es una visión federal eso sin que, dudas, que eso hasta ahora sin. no lo he visto en ninguna de las obras que tienen estas características, Sol. Así Sí, que y rescato esto. el respeto por las leyes de las otras jurisdicciones, la convicción de que todos podemos trabajar en conjunto para unificarnos y unificar el ejercicio a pesar de las diferencias. Eso existe. Claro. Hay voluntad de muchas partes de los demás colegios de hacer lo mismo, Mm, y de incluso llegar a esas jurisdicciones en donde no hay colegios para decirle a los colegas que tienen un hogar en los demás colegios, aunque no estén en sus jurisdicciones. O sea, todo ese trabajo se puede ir haciendo mientras tratamos de que mejore, ¿no? El nivel
general de todo, eh, pero me parece que hay mucho en el país, mucho en el país para rescatar, mucho para mejorar, tanto en los colegios más viejos como en los más nuevos. O sea, todo, como que cada colegio tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, pero tenemos que saber que existen, conocerlos, investigarlos, eh, Seguro. como para poder hacer estas opiniones, porque las leyes no dejan de ser locales. O sea, la ley más antigua no es una ley Mm. nacional, no es una ley federal. Eh, Uy, mira, justo el entonces, tema que sacamos es hacia el final, sí, como tema ya estamos controvertido. terminando, lo vamos a invitar a que lo lean en el libro, pero el La 20.305, bueno, es una ley nacional. Lo que pasa que, bueno, fue sancionada en una época bastante particular del país, era claro, se llamaba, otro mapa claro, de en la realidad distribución del Estado, ¿no? era un decreto de ley y porque era emitido por presidencia, presidente de Mm. facto y previo a la Constitución del 94. Y además, o sea, la misma ley decía que era para ser aplicada en Capital Federal, no decía el país. Así que bueno, en el libro está analizado en más detalle, podemos dejarlos que investiguen eso, pero bueno, todas las leyes están en pie de igualdad, de eso no tenemos ni dudas. Yo creo que está bueno esto como para dejar abierto el debate, es un tema controvertido, hemos leído artículos, algunos con algunos tonos un tanto, no sé si decir beligerantes, pero que Sí. quizás no ayudan al punto de encuentro. Está bueno debatir, lo que no está bueno es enojarse, descalificarse mutuamente. Yo creo que es un intríngulis normativo que debemos analizar más en profundidad y estaría bueno, no sé, que en congresos, eventos, seminarios, ya no me sale más otro nombre, se reverdezca esto, porque me parece que es un debate que tenemos pendiente, analicemos nuestra realidad normativa, este conflict of laws, esta posibilidad de armonizar las leyes que dan creación a los consejos profesionales sin confrontar, teniendo diferentes miradas y tratando de buscar una solución que sea beneficiosa para todos, ¿verdad? Ujú. Pero para eso necesitamos, no sé, jornadas, o no sé, un congreso. Podemos organizar un congreso sobre el régimen legal, algo que nos O permita, una no sé, jornada, alguna jornada, algo que esté realmente dedicada a esto, porque por supuesto que la tecnología, la inteligencia artificial, todas estas cuestiones son necesarias, pero me parece que hace falta reverdecer, construir y edificar un poco más esta área que es el régimen legal. sí, sin dudas. Y bueno, ¿Mm? el punto de partida para mí fue el libro, un puntapié inicial. Después, bueno, hay que Claro. invitar a los colegas a que se sumen al debate, que lo lean, que me escriban con críticas, con respuestas o argumentos a favor o en contra de lo que digo, para poder hacer una tercera edición llena de información adicional. ¿Cómo no, Sol? Bueno, un gusto Igualmente, gracias. y muchísimas gracias por tomarte todo este tiempo. Muchas gracias a vos. Chao, nos estamos Chao, chao. viendo. Adiós. Chao, chao.